Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Gonzalo Winter. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en la región. Bueno, ha tenido un recorrido por la región y especialmente donde fue al sector de la frontera, Sí. donde pudo ver, ¿cierto?, cómo está funcionando el tema con los militares. Me gustaría preguntarle, ¿cree que ha funcionado bien o faltan detalles o faltan algunos controles, por ejemplo, en lugares donde hay irregularidad de personas que ingresan al país? A ver, lo primero que hay que decir es explicar por qué, mucha gente me pregunta por qué un parlamentario de Santiago y por Santiago viene para acá. Y justamente lo que la gente tiene que saber es que los parlamentarios legislamos finalmente no las leyes que tienen que ver con nuestro distrito, sino que las leyes que tienen que ver con todo el país. Por lo tanto, nosotros tenemos que regular a la agricultura que está en el centro-sur, a la frontera, a la inmigración, etcétera. Y justamente la frontera es uno de los aspectos que para quienes no la conocemos, o que no la conocíamos, o yo en realidad la había conocido, pero como turista, explicar, mira, pero si pones los militares acá, o si los pones acá, pero los carabineros van aquí, la PDI acá, es algo que hay que verlo para entender su funcionamiento y que las leyes queden bien hechas. Por eso hemos realizado este viaje. A ver, ¿cuál es mi balance? Primero, que no hay que normalizar el flujo de migrantes, especialmente venezolanos, que estamos recibiendo hoy en día con la intención de hacer ingreso clandestino. ¿A qué me refiero? No, o sea, lo de los militares es una situación, es una solución que va para un momento en donde tenemos un gran flujo de inmigrantes venezolanos que intentan ingresar por vía clandestina, es decir, caminando, digamos, por el desierto. Yo creo que eso no puede ser la situación para siempre. Por lo tanto, no podemos pensar que esta solución llegó para quedarse y eso requiere una relación diplomática con Venezuela que hoy día el Estado de Chile no tiene. Independiente de la opinión que cada uno tenga sobre el gobierno de Venezuela, yo creo que hay que tener una conversación sobre visas consulares, sobre la posibilidad de que el chequeo de antecedentes se dé previamente, etcétera, porque podríamos vaciar la mitad quizá de los que intentan ingresar por vía irregular, que entren por vía regular porque son personas, qué sé yo, profesionales, de familia, que vienen realmente a trabajar y que hagamos el filtrado previo. Ahora bien, sobre la disposición de los militares en la frontera, yo tengo una opinión bastante positiva del efecto que esto ha traído. Me junté con la PDI, me junté con el delegado, me junté con Carabineros. Me decían que ellos calculan, yo no me puedo hacer cargo de esta cifra, es la cifra que ellos me comentaron, que sin haber tenido ningún incidente, el solo efecto disuasivo de que haya una línea de militares en la frontera ha disuadido 10.000 ingresos que habrían podido entrar, que se habrían colado, digamos, a nuestro país sin ningún papel, sin huellas digitales, sin estar, ¿cierto?, enrolado, como dicen. Por lo tanto, yo ahí veo una posición positiva, o sea, un balance positivo. Sí me gustaría mencionar que es importante que todos sepamos que los militares en la frontera no tienen ninguna facultad que no tuviera Carabineros anteriormente. Y de hecho tienen menos facultades. Cuando se enfrentan a una situación compleja, obviamente que ellos se pueden defender, están con sus armas, ¿cierto?, con sus cascos, con sus camiones, pero cuando tienen que lidiar con alguien que está pacífico, su trabajo es llamar a Carabineros. Entonces es bien importante que cuando la gente, porque ayer en un conversatorio me comentaron que se habían dado casos de detenciones ilegales por parte del ejército, que yo no he podido chequear aquello, simplemente me lo comentaron. Es importante que la gente lo sepa, que el hecho de que haya militares en la frontera no significa que puedan hacer cosas que antes no se podían hacer, sino que lo que significa que haya militares en la frontera es que ahora, en vez de tener, qué sé yo, 20 personas en una determinada tarea, ahora tenemos el triple o el cuádruple. Ahora, con respecto al gobierno, ¿cómo está enfrentando el gobierno el tema de la migración irregular aquí en nuestro país? Bueno, como muchas personas lo han visto, el gobierno hereda una situación absolutamente crítica. Recordemos que, no sé por qué a mí me da risa que la gente de repente me dice, bueno, pero el año que le queda de gobierno a Boric, no. Si el presidente Boric lleva un año y un mes y medio, un año y 2 meses. Y la situación migratoria crítica, los campamentos en torno a la frontera, el negocio del coyote durante el cierre de frontera en pandemia, etcétera, había proliferado de manera brutal. Y de hecho, el presidente recibe el gobierno con estado de excepción, al menos en la frontera con Bolivia, que es algo que se arregló. ¿En Colchane? En Colchane, claro. No, yo creo que se están trabajando una serie de leyes, la obligación del enrolamiento. Yo creo que es muy importante tener identificado a todas las personas, tener identificado a todas las personas que están en las cárceles. Pero yo te voy a ser franco con algo. Hay un discurso que dice,
aquí hay algunos que están del lado de los delincuentes porque defienden los derechos humanos. Quiero ser muy claro, migración y delito no son sinónimos. Y mezclarlo es un insulto y una mentira. Y los derechos humanos sí son fundamentales. Y yo sí soy de los parlamentarios que defienden los derechos humanos y creo que eso en ningún caso significa que no sea un parlamentario proclive a la aplicación del Estado de Derecho, de la ley en su arista más estricta. De hecho, aplicar los derechos humanos es aplicar la ley también. Y yo creo que en estos momentos de mucho temor por la crisis de delitos que tenemos, puede dar rabia escuchar lo que yo estoy diciendo. Pero a todos los ariqueños y ariqueñas que están en su casa algún día, si sufren una vejación de sus derechos humanos, van a estar contentos de vivir en una república en donde haya instituciones jurídicas que resguarden los derechos de todos y todas. Y hablemos un poquito de lo que ha pasado durante estos días, ¿cierto? Después del 7 de mayo, pareciera que los partidos del gobierno están analizando lo que pasó, como que todavía no cuajan lo que pasó. ¿Te encuentras? Ese día, bueno, escucha, ¿cierto?, de diferentes dirigentes políticos. Y llama mucho la atención lo que dijo en una entrevista en el diario La Tercera el día domingo la presidenta del partido del PPD. Eso era Piero Gentili, quien trató de monos, ¿cierto? Dijo peludos. Muchos dicen que se refería al Frente Amplio y además también criticó un poco la agenda que tiene hoy día el gobierno. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? A ver, las palabras de la presidenta del PPD, Natalia Piero Gentili, son, digamos, de una torpeza infinita. Yo creo que ni ella ha sabido explicar qué quiso decir. Y en primer lugar quiero decir que eso no la exime de responsabilidad, el hecho de que haya cometido una torpeza infinita, porque cuando un presidente de un partido político de gobierno, que tiene a la vicepresidenta del país, que tiene a subsecretario, que está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto?, elabora una tesis, no es capaz ni siquiera de... Está el enredo, que nadie en todo el país logra entender qué diablos quiere decir, es una irresponsabilidad importante. Segundo lugar, creo que son profundamente ofensivas y creo que ella intenta tapar su incapacidad de elaborar, digamos, conducción política alguna para su sector, tapándola con polémica, en donde se va peleando con todo el mundo para tapar su incapacidad de tener algo que decir al país sobre hacia dónde debería ir el país. Tercero, creo que ella está sufriendo porque ella elaboró una hipótesis con la que ha presionado al gobierno permanentemente, que es la hipótesis de que lo que el pueblo quiere en masa es más políticos de la exconcertación y a los partidos de ella. Y resulta que ella se presenta sucesivamente a elecciones y sucesivamente el pueblo le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted me represente. Luego de eso, ella dijo que no podía ir por principio con la lista del oficialismo, cuando sí puede gobernar con todos esos partidos, y ahí los principios dan lo mismo. Pero cuando hay que ir a una lista, dice, por principios no puedo, porque el pueblo les va a dar la espalda, porque ya nadie los quiere, etcétera. Lo que el pueblo quiere es a nosotros. Y nosotros vamos a expandir la base de apoyo del oficialismo a nivel nacional, logrando que las ideas progresistas tengan mayor representación. Bueno, ¿en qué parte se equivocó? En todas. Si uno hace una lista de todos los aspectos de esa hipótesis, en los 10 puntos se equivocó en todos. Y el efecto de su acción política fue que Republicanos tenga 2/3. ¿Tenemos los partidos de izquierda responsabilidad en aquello? Sin duda. Pero una responsabilidad abstracta, que es medio difícil de explicar porque el simbolismo, esta ley, produjo un efecto, un sentimiento. Pero la responsabilidad de Natalia Piero Gentili es concreta porque se puede medir en una determinada cantidad de constituyentes. Ella tiene que hacer una autocrítica y ella tiene que decir, todo lo que yo ofrecí era ampliar la base de apoyo del oficialismo y lo que hice fue reducirla y hacer que las ideas contrarias a las nuestras tengan mayor responsabilidad, o sea, mayor representatividad. Por lo tanto, ella es la que tiene que hacer una autocrítica y asumir que su hipótesis de que el pueblo lo que quiere es a ella, es algo que no está ocurriendo más que en su cabeza. Por último, se nos acaba el tiempo. Diputado, me gustaría consultarle cuál va a ser su posición respecto a la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, que cambia el 10 de julio, y donde dice que la ADC espera el apoyo de los partidos, cuando a muchos, me imagino que tienen sangre en el ojo con la ADC, cuando vetó también al Partido Comunista que llegara a la mesa con Carlos Cariola. Sí, mire, sangre en el ojo, yo no tengo sangre en el ojo con la ADC, y la verdad es que siempre digo esto, en el Congreso los votos se cuentan, por lo tanto los sentimientos uno tiene que administrarlos de manera muy particular, porque no sirve mucho enojarse con alguien y decir, sabes que no voy más contigo, voy a buscar otro lado, porque no hay otro lado, los votos son los que están.
Yo voy a ser partidario de encontrar la manera de que haya un acuerdo del oficialismo, pero, o más bien un acuerdo del progresismo, pero es muy importante decir que ese acuerdo medio que ya no existe, porque la DC ya lo incumplió. Por lo tanto, es muy difícil que la DC exija que se le cumpla su turno, cuando ellos, de hecho, en la primera ocasión en que debían cumplir, no cumplieron. Ahora bien, si llegamos a un nuevo acuerdo que incluya a la DC, yo encantado. Pero también vale decir y comentar que la actual mesa de la Cámara de Diputados, a mí me parece una bastante buena mesa. Creo que tiene 3 parlamentarios bastante admirables. Catalina Pérez, del Frente Amplio, de Revolución Democrática, que es una mujer brillante y una muy buena diputada de Antofagasta. El senador Bianchi, o sea, diputado Bianchi, ex senador Bianchi, y a quien me imagino que alguna vez de haber pasado por acá, Vlado Milosevic, que si bien uno puede tener diferencias con él, yo creo que debería ser un orgullo para la región. Y allá en el Congreso, una de las grandes razones por las que todos sabemos de Arica es porque el diputado Milosevic habla todo el día de Arica. Bueno, hace tiempo que nos vemos por estos lados también. Voy a pasar el aviso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, diputados, que estén muy bien y espero que haya tenido una buena estadía aquí en la región. Así ha sido, muy linda estadía. Bien, vamos a despedir al diputado Gonzalo Winter, vamos a una pausa y estamos de regreso con más noticias.